Destacamento 144 del ejército que funcionó aquí enfrente de la radio, prácticamente en diagonal, en la esquina de Martínez de Rosa y Emilio Civit. Están detenidos con detención domiciliaria Eduardo Araya Navarro, José Antonio Escobar, Hugo Luis Lahora, Juan Carlos Luis y Hugo Luis Salazar. 4 de estos 5 que he mencionado están en la penitenciaría provincial, fueron detenidos por orden del juez Walter Bento, que interviene en esta causa. Se trata de un expediente que tiene 15 acusados por crímenes de lesa humanidad. Además de los mencionados están Anacleto Edmundo Calderón, Manuel Fernández, Héctor Adán Jiménez, Juan Bautista Lucero, Ernesto Guillermo Luchini, Omar Vicente Navarro Moyano, José Luis Piedra, José Osvaldo Ribeiro, que fue jefe del destacamento durante muchos años, que está prófugo, Alberto Horacio Silva y Luis Fernando Tenreiro. Estos últimos que he mencionado están prófugos y están haciendo gestiones desde la Fiscalía Especial para que se habilite el pago de recompensa por el destino de estas personas por parte del Estado Nacional, que ustedes saben hace esta presentación y publicación pública de los nombres para que aquel que tenga algún dato lo pueda dar a la justicia y con ese fin se pueda lograr la detención. El destacamento 144 que funcionaba aquí en la dependencia del ejército, se encontraba personas especialmente entrenadas en tareas de inteligencia, se capacitaban mediante cursos específicos en los centros de formación existentes a tal fin. Además, se trataba de una tarea realizada por especialistas que estaban preparados técnica y psicológicamente. Constituyó una actividad que se llevaba a cabo en forma encubierta con el objeto de evitar que se detectara porque eran considerados oponentes. Muchas víctimas fueron detenidas por parte de la inteligencia que se usó a partir de lo que producía el destacamento de inteligencia. La presentación que hizo la Fiscalía Especial se basa en un informe que fue producido en el 2009, el 15 de octubre fue entregado este informe. Fue producido por el programa Verdad y Justicia, coordinado por Elena Mariani y también por el fiscal general Jorge Aguad. A partir de allí se formó un cuadernillo de prueba. Este informe al que tuvimos acceso, presentado por la Fiscalía, tiene 246 páginas, donde se enumera toda la información que está en este cuadernillo. Entre otras cosas, hay documentación secreta de la última dictadura militar respecto del accionar de la inteligencia en la Argentina. El destacamento 144 respondía al batallón 601 de inteligencia, que era el organismo de inteligencia que coordinaba la represión en todo el país. Toda la información que los distintos sectores de la inteligencia recababan en todo el territorio nacional iba al batallón 601 y de ahí volvían las órdenes para producir los operativos de secuestro, tortura y posterior desaparición de las personas. Es realmente impresionante cómo la Fiscalía ha trabajado sobre este documento y además sobre declaraciones de algunos de los represores de la época, como Pedro Dante Sánchez Camargo, que era jefe del D2 y quien declaró ante la justicia cómo se hacían los operativos y quiénes eran los miembros de la inteligencia, algunos de ellos que iban al D2. Dio nombres. Hamilton Barrera, por ejemplo, que era uno de los interrogadores, el capitán Wagner, que era otro de los interrogadores y sobre los cuales también ha trabajado la Fiscalía. ¿Cómo ha hecho para cruzar la información? Lo que han hecho, por ejemplo, es pedir los legajos personales al ejército y allí consta, por supuesto, cómo ha sido todo el recorrido, la carrera de estos militares que integraban la inteligencia en el caso del destacamento 144. Entonces ahí está, por ejemplo, la fecha en la cual eran nombrados, los cursos que hacían, las especializaciones que tenían, las calificaciones que le daban a partir de esos cursos que realizaban. Por ejemplo, hay muchos sobresalientes, algunas recomendaciones para que tal o cual militar hiciera algún otro curso referido a la inteligencia. El personal de inteligencia era el encargado de las tareas de seguimiento y de todas las tareas que implicaban recabar información de los que después iban a ser las víctimas de la última dictadura. Recién cuando dialogamos esto con Miriam nos preguntaba, bueno, pero ¿de qué forma se producen las imputaciones? Las imputaciones son secuestro, homicidio agravado, robo en algunos casos, porque en muchas de las viviendas donde se actuaba se producía el robo.
La doctrina que utiliza la Fiscalía para pedir estas imputaciones tiene que ver con la regla de la autoría inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que estén estas personas que hemos mencionado directamente en el lugar donde se cometieron estos delitos de lesa humanidad, sino que tenían el control de la situación. Y el documento dice muy específicamente, mientras el autor mediato instrumentaliza la otra persona para realizar el hecho delictivo, es dominante de la jurisprudencia que acepta la autoría inmediata en un aparato organizado. Justamente el destacamento 144 era un aparato organizado de la represión. El autor domina el hecho sin realizar por sí mismo la acción. O sea, las personas que hemos mencionado tenían el control sin que ellos fueran los que llevaran adelante la orden. No hace falta estar presente. El hombre de atrás tiene el dominio de la voluntad del instrumento. Bueno, basado en esta jurisprudencia es que la Fiscalía Especial pidió la detención. Son 5 los represores detenidos. Esta información la estamos dando a conocer en este momento por la radio pública. Se trata de la detención domiciliaria de Eduardo Navarro Araya. Están en la penitenciaría provincial otros 4, que son José Antonio Escobar, Hugo Luis Lahora, Juan Carlos Luis y Hugo Luis Salazar. Son represores que están detenidos a disposición de la Justicia Federal de Mendoza, que tienen que ver con una causa que se ha conocido hace poquito, el destacamento 144 de inteligencia que operó aquí en la provincia de Mendoza. Hay otros tantos que están prófugos. Un dato más, en el escrito se destaca el accionar que hubo en un operativo que hubo en México para asesinar a la conducción montonera. Esto fue reflejado en el libro de Miguel Bonazo, Recuerdo de la Muerte, donde se cuenta cómo, pretendiendo haber quebrado a uno de los militantes montoneros, Tulio Valenzuela, se trasladan a México para que a través de Tulio Valenzuela pudieran llegar a la conducción montonera y matarla en México. Tulio Valenzuela resulta no haber sido un quebrado de la organización, sino que denuncia en conferencia de prensa esta situación. Dos de los que integraban en México, dos de los que integraban ese grupo de militares argentinos tuvieron también destacados en algún momento aquí en el destacamento 144 de inteligencia. Toda esa información está en un escrito de la Fiscalía Especial, 246 páginas en A4. Esta causa la tiene el juez federal Walter Bento. Son 5 los detenidos y hay otros tantos prófugos. Seguramente dentro de poquito vamos a ver la foto con el pedido de recompensa por la captura de estas personas que se encuentran en estos momentos libres. ¿Y en qué instancia se encuentra? Es decir, vos decís que todavía no hay pedido de captura. ¿En qué instancia judicial? No, el pedido o de captura está hecho. Están prófugos. Son Héctor Adán Jiménez, Juan Bautista Lucero, Ernesto Guillermo Luchini, Omar Vicente Navarro, José Luis Piedra, José Osvaldo Ribeiro y Horacio Alberto Silva. Lo que falta es el pedido para la recompensa. Claro, ese es el trámite que se está realizando en este momento. ¿Y el juicio cuándo sería? No se sabe todavía, eso es una fecha que se pone, porque primero tiene que cerrarse el expediente o tiene que darse un tiempo, un plazo para que se cierre el expediente y a partir de allí se eleve a juicio. Como todavía están estas actuaciones pendientes en respecto de la detención para tomar la declaración indagatoria sobre estos crímenes de lesa humanidad, no sabemos qué es lo que ocurrió. ¿Cuánto ha llevado para todas estas fojas de tiempo? La Fiscalía las entrega, la unidad especial las entrega el 15 de octubre del 2009. A partir de allí empieza a trabajar la Fiscalía de Mendoza. El movimiento ecuménico también hizo su aporte a esta investigación y bueno, la Fiscalía pidió en diciembre del año pasado las detenciones. ¿Usted habló de las víctimas? Todavía no, pero que es muy largo y nos tenemos que ir a la tanda. Si quiere, cuando volvemos le contamos quiénes son las víctimas por las cuales estos militares están imputados. Le agregamos más datos a la información que le dábamos hace minutitos. 5 represores nuevos detenidos, 5 nuevas detenciones, para decirlo correctamente, en Mendoza. Pertenecían al destacamento 144 de inteligencia. La detención la ordenó el juez federal Walter Bento a solicitud de la Fiscalía Especial que comanda Dante Vega, el doctor Dante Vega, aquí en la provincia de Mendoza. Recién Miriam preguntaba respecto de las víctimas. Bueno, lo que hace el escrito de la Fiscalía es vincular la inteligencia, cómo se realizaba y en qué casos
sin duda se aplicó esa inteligencia para proceder al secuestro, tortura y desaparición de alguna de las víctimas aquí en Mendoza. Por ejemplo, en mayo del 76 se secuestró a un grupo importante de militantes de la Juventud Guevarista y del PRT-ERP. La inteligencia para el secuestro de ese grupo, donde estaba Daniel Moyano, Virginia de la Suárez y otros más, Daniel Moyano y Virginia Adela eran de la Escuela Superior de Periodismo y están desaparecidos, se la adjudican al destacamento 144 de inteligencia. También, por ejemplo, lo de mayo del 78, causa dentro de las cuales está involucrado Carlos Rico, que fue detenido el día viernes después de haber estado prófugo varios meses. Bueno, ese tipo de causas en las cuales había un grupo importante de personas que eran secuestradas y en los que se denota por el tipo de organización que actuó, está implicado el destacamento 144, porque se entiende, se deduce a partir de todas las pruebas que ha presentado la Fiscalía, que no se podrían haber hecho sin un trabajo de inteligencia. Claro. Que determinaba, por ejemplo, que hubiera un seguimiento, el secuestro, tortura, y a partir de la tortura la obtención de información de las personas que eran secuestradas, y a partir de allí determinar quiénes quedaban vivos, quiénes eran legalizados bajo la figura del Poder Ejecutivo Nacional o quiénes no, y por lo tanto eran detenidos desaparecidos. La pregunta mía tiene que ver con que hay detrás familiares que han estado trabajando, visitando, pidiendo, rogando por estas personas que fueron desaparecidas o asesinadas. Por eso se llega a esta instancia, además de los organismos que luego comenzaron a conformarse. Claro, por ejemplo, está mencionado el operativo de abril del 77, donde, entre comillas, cae, en realidad es detenido, secuestrado, un grupo de militantes montoneros, entre los cuales está Billy Luján, a quien ustedes probablemente conocieron, llegó a ser presidente del Centro Estudiante de la Escuela Superior de Periodismo, y también Ana María Moral, que era militante y que venía escapando desde la provincia de San Juan, cuyo se le hizo un allanamiento. Lo que también demuestra el escrito es la vinculación y el accionar del destacamento 144 en San Juan y en San Rafael. ¿Cómo se demuestra? Y porque les daban, y está en su legajo personal, constan las salidas que hacían estas personas, las comitivas que iban a San Luis, a San Juan o a San Rafael. Del destacamento 144 dependía la represión en la subzona 33, que era la que correspondía a Mendoza, San Juan y San Luis, y además, por supuesto, San Rafael. Todo eso está en los legajos personales de estos represores. O sea, hay mucha información que consta en sus propios legajos. Claro. Al dar las fechas en las cuales fueron nombrados, por ejemplo, los cursos que hicieron y los destinos que tenían en estas comisiones que se trasladaban de un lugar a otro, de Cuyo o de la provincia, se da cuenta también cuando la cruzás con los secuestros que se producían en esos otros lugares, te das cuenta la vinculación que tenían, ¿no? Claro, corrobora desde este lugar que se trató de un plan sistemático orquestado desde lo nacional, con vigencia en las provincias y dentro de las provincias, digamos, con vigencia en todo el territorio local. Eso es lo que termina corroborándose, porque ha costado muchísimo y todavía cuesta. Es decir, demostrar, ¿cuánto tiempo ha pasado? Claro, demostrar el criterio de que acá hubo un plan sistemático de exterminio. Es decir, no fueron un montón de hechos aislados, producto de la reacción del terrorismo de Estado ocasional. O de un soldado que quiso... No, esto es un plan... O sea, a pesar de que hace muchos años que se viene hablando de eso, bueno, de a poco, a medida que se van consumando los juicios y por ende las investigaciones, se va demostrando de qué manera ese plan sistemático fue muy complejo y que abarcó prácticamente a todo el territorio nacional. Bueno, y esto es lo referido específicamente a Mendoza. ¿Y por qué ejemplo, la cantidad? Si querés a modo de ejemplo, un Bien. caso concreto. En el operativo de diciembre del 77, acá nos ha contado en distintas ocasiones Sebastián Vela, porque esto se trató en el último juicio, de la desaparición de militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista. La descripción del operativo, bueno, esto ocurrió en el mes de diciembre del 77, estuvo integrado por una serie de procedimientos realizados en Mendoza entre los días 5 y 9 de diciembre por parte de personal militar y policial. La característica, ¿cuál fue? Bueno, de que iban encapuchados
o caracterizados, digamos, ¿no? Con bigotes, pelucas, anteojos, etcétera, a producir los secuestros de Rodolfo Vera y Alberto Gustavo Jaimilis, Néstor Rubén Carsolio, Nelia Aurora Tizone, también de Adriana Campos de Alcaraz y José Antonio Alcaraz, sumado también al secuestro de Martín Antonio Alcaraz, que luego era menor y fue restituido, y al matrimonio formado por Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina Castro, que estaba embarazada. Walter Domínguez es el hijo de María de Domínguez, madre de Plaza de Mayo. Bueno, estos secuestros ocurrieron el 5 de diciembre, el 6 de diciembre y el 9 de diciembre. Lo que hace este escrito es vincularlos a la tarea de inteligencia realizada por el destacamento 144. Como sin la inteligencia esto no hubiera sido posible. Bueno, cómo vincularon a estos miembros que los venían siguiendo, porque algunos de los que fueron secuestrados aquí en Mendoza venían escapando de otras provincias. Lo ha contado aquí Sebastián Abela, esto se relató en el último juicio. Bueno, y entonces como con la tarea de inteligencia secuestran a unos primero, a otros después, y por último terminan